Este año más de 160.000 personas debieron pasar la Navidad fuera de sus casas si sumamos Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Acá, en nuestro país, las inundaciones han dejado más de 11.000 desplazados. ¿Y quién es el responsable de este desastre? Alguien que vino escondido en un nombre inocente: el Niño. Los meteorólogos de la región comentan que este podría ser uno de los 4 episodios más fuertes de El Niño desde 1950. Ahora, ¿qué sabemos sobre este fenómeno? ¿Por qué golpeó con esta severidad en esta ocasión? ¿Qué perspectivas hay para las próximas semanas? Vamos a conversarlo con el meteorólogo Mario Videgain, máster en Ciencias de la Atmósfera, coordinador del Grupo de Perspectivas Climáticas que reúne a la Universidad de la República y el INUMET, el Instituto Uruguayo de Meteorología. Videgain, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Este fenómeno que hemos visto en los últimos días y que ha tenido consecuencias tan serias acá en la región, ¿es efectivamente debido a El Niño o a su vez depende del cambio climático, es una consecuencia del cambio climático? Sí, a ver, el concepto del fenómeno del Niño ya de hace varias décadas que está presente dentro de la comunidad científica y que se conoce cuál es su origen. El origen de este fenómeno se debe al calentamiento anormal en las aguas del Pacífico tropical, lo que sería el centro del Pacífico. Este calentamiento, que se da en forma intermitente, diríamos, no es en forma regular, lo que provoca es un cambio en los patrones de circulación de la atmósfera y por lo tanto también de cambios en los patrones de lluvia en varias partes del mundo. Más recientemente, a raíz justamente del cambio climático, el calentamiento global, se está investigando cuál es la relación o qué efecto puede tener el calentamiento global sobre el fenómeno. Pero en primera instancia es bueno aclarar que estas lluvias que se dan, por ejemplo, acá en el sur de Sudamérica, están asociadas fundamentalmente a un fenómeno de variabilidad climática que es el Niño, propiamente dicho. A ver, 2 o 3 preguntas a propósito de lo que acaba de señalar. Puede preguntarse el oyente, ¿cómo es que un fenómeno originado por corrientes oceánicas al norte de Perú puede llegar a tener efectos, por ejemplo, acá en nuestro país? Por lo menos alguna pista. Sí, bueno, cuando uno habla del norte de Perú no es exactamente eso. Lo que nosotros hablamos es un calentamiento muy extendido sobre el Océano Pacífico que abarca prácticamente todo el centro del Pacífico, del Océano Pacífico, que es la mayor cuenca oceánica del mundo. O sea que estamos hablando de una región con un calentamiento, que cuando hablamos calentamiento decimos que tienen en ese momento presentes temperaturas que están por encima de sus valores normales. En este momento estamos teniendo un océano ahí en el centro del Pacífico con temperaturas de hasta 3 grados por encima de los valores normales, 3 grados por encima del valor que deberían tener. O sea que esto no es solamente un calentamiento en las costas de Perú o Ecuador, sino es de una gran extensión. Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados que están con temperaturas muy por encima de sus valores normales. Quizás yo estaba haciendo la referencia a Perú porque cuentan las crónicas que el fenómeno de El Niño, la corriente del Niño, apareció inicialmente identificada por pescadores peruanos que percibieron que en el entorno de la Navidad, cada tantos años ocurría eso, ¿no? Que la temperatura del agua se elevaba y eso a su vez repercutía en los cardúmenes disponibles para la pesca, etcétera. Eso es verdad, el fenómeno, si uno está en la costa de Perú o Ecuador, el fenómeno más visible es la aparición justamente de la corriente del Niño que se da justamente en esta época, hacia fin de año, por eso se le denominó corriente del Niño, ¿no? Del Niño Jesús. Pero ya desde estamos hablando hace 30 años atrás, desde la aparición de lo que sería la era de monitoreo por satélite, las temperaturas del Océano Pacífico, se vio que este calentamiento no solo se daba en las costas de Perú, sino en el gran extensión del Océano Pacífico. Bueno, y ahí vuelvo a la pregunta, ¿cómo es que un fenómeno tan lejano, entre comillas, puede impactar de manera severa acá, entre nosotros? Sí, es un fenómeno, como yo le decía, de variabilidad climática, ¿no? Es una asociación que se produce entre el océano y la atmósfera.
o interacción océano-atmósfera, ¿no? Básicamente el calentamiento que se produce en las capas superficiales del océano, lo que hace es, diríamos, no solo calentar la atmósfera baja, sino también inyectar, diríamos, humedad en la capa baja de la atmósfera, y provoca también una anomalía o diríamos, cambio en los patrones de viento, por ejemplo, sobre el Océano Pacífico. Esto no solo, diríamos, ya está asociado con lo que ocurre sobre el Océano Pacífico, sino que también cambia las circulaciones en ambos hemisferios, diríamos, produce anomalías de circulación en ambos hemisferios. Así en regiones tan remotas como, por ejemplo, Estados Unidos, sudeste de Estados Unidos, Australia, la costa misma de Perú y Ecuador, el sudeste de Sudamérica, son afectados directamente por este fenómeno, ¿no? Usted decía, una cosa es el fenómeno del Niño, otra cosa es el cambio climático. Pero el cambio climático puede influir en el Niño, quiero decir, puede estar ocurriendo que el Niño, cuando se manifiesta con esa frecuencia irregular que tiene cada 3 o 5 años, venga más fuerte, por ejemplo. Sí, eso justamente no lo tenemos que descartar. Bueno saberlo, digo que el calentamiento global, que uno primeramente cuando lo habla de calentamiento global, habla de calentamiento a nivel de la atmósfera. Pero cuando tenemos este calentamiento a nivel de la atmósfera, también sabemos que el océano también se está calentando. De hecho, las medidas que tenemos de los últimos 30, 40 años así lo indican. ¿Cuánto está influenciando el calentamiento global en el calentamiento de los océanos? Todavía en una materia ahí de discusión, de mucha discusión. En el último informe del IPCC, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a ese tema. Pero sí se cree y se estima, digo, que el calentamiento global podrá exacerbar, es decir, incentivar lo que es la fase cálida del fenómeno del Niño. La fase cálida como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Uh-huh. Hoy en día estamos viviendo uno de los mayores calentamientos del Océano Pacífico, por lo menos de los últimos 50 años. Hemos tenido eventos importantes en los últimos años, el más importante tal vez el año 97-98 y el año 82-83 tal vez fueron los más importantes que tuvimos en la región. Ambos siempre con un impacto muy notorio sobre los desplazados y el nivel de lluvias en toda la región. Uh-huh. Usted acaba de decirlo claramente, de este año podría ser uno de los 4 episodios más fuertes del Niño desde los años 50, desde 1950. Exactamente, sí. Nosotros lo hablamos de 50 porque son cuando tenemos información más certera sobre justamente las temperaturas en el Océano Pacífico. Anteriormente a esas fechas, digo, las medidas eran muy raras, digo, muy esporádicas, y no permite un monitoreo adecuado de lo que sucedía en el Océano Pacífico. Uh-huh. ¿Y desde cuándo estaba claro esto, que el Niño esta vez iba a venir con esta severidad? Bueno, de hecho estamos atravesando una fase cálida ya prácticamente todo este año 2015, venimos con un proceso de calentamiento en el Océano Pacífico. Pero yo diría que a partir de la primavera del 2015, estamos hablando sobre agosto, septiembre, se comenzó a percibir, o por lo menos a nivel internacional se comenzó a percibir que este calentamiento o esta fase cálida va a ser una de las más importantes que teníamos registro, ¿no? Ya los modelos climáticos. Está bien, yo tengo acá un informe del INUMET, de acá, de nuestro país, de septiembre, que señalaba eso, ¿no? La intensidad máxima de este episodio del Niño, que se prevé que se alcance entre octubre de 2015 y enero de 2016, podría ser que se convirtiera en uno de los 4 episodios más fuertes del Niño de 1950. Exactamente. Sí, digo, como yo le decía, hasta desde agosto, septiembre, digo, ya estábamos viendo, estábamos viendo que este fenómeno iba a ser uno de los más importantes. Eso, repito, está basado en modelos climáticos de predicción climática, ¿no? Uh-huh. Y esa previsión que ya existía desde hace 3 o 4 meses, ¿implicaba que íbamos a tener o que había un riesgo alto de que tuviéramos este tipo de inundaciones? Obviamente sí, bueno aclarar que este tipo de fenómeno, por esta fase cálida en general afecta mucho más el norte de nuestro país. Uh-huh. Eso ya históricamente lo hemos observado, digo que básicamente afectan los departamentos fronterizos con Brasil y lo que sería el norte, básicamente departamentos de Artigas, Rivera, Salto, yo diría son los más siempre impactados por este fenómeno. No tanto los del sur de Río Negro, donde este fenómeno del Niño no afecta en la misma manera. Así también es afectado obviamente el sur de Brasil y por eso también provoca un desborde básicamente de los tributarios, por ejemplo, del río Uruguay y del propio río Uruguay,
que termina afectando también lo que sería el propio lago de Salto Grande. Entonces, si esto era una probabilidad, la pregunta apuntaba sobre todo a saber qué pudo haberse organizado. Quiero decir, ahora con el diario del lunes y viendo las consecuencias, creo que muchos oyentes consultan, por ejemplo, las intendencias de Artigas, de Salto, de Paysandú, ¿ya sabían que esto se venía? Bueno, la información, por ejemplo, de predicción climática que elabora, por ejemplo, el Instituto Uruguayo de Meteorología es inmediatamente enviada, al Sistema Nacional de Emergencia. El Sistema Nacional de Emergencia es el que coordina, de hecho, con los comités departamentales de emergencia, los ECOED, de todo el país, lo que son las medidas, por ejemplo, preventivas y paliativas, de este tipo de fenómenos y otros fenómenos. Así que, las intendencias, tienen una gran tarea ahí, a través de justamente de estos ECOED, en tomar medidas de precaución o de repente de limpieza, por ejemplo, de cauces de río y arroyo, por ejemplo, y medidas también de implementarle en cuanto a posibles damnificados por inundaciones y lo que sería el traslado y alojamiento de estos desplazados. Pero sí, nosotros enviamos este tipo de información al SINAI, el SINAI toma, repito, estas medidas en coordinación con las jefaturas departamentales, ¿no? Y SECOED en particular. O sea que esto no fue sorpresa, dice usted. La pregunta viene porque para mucha gente, capaz que en el sur, por ejemplo, o en zonas alejadas, estuvo esa sensación. Qué horrible lo que pasó, qué impresionante, no me lo esperaba. Usted dice que de algún modo esto estaba, entre comillas, programado. Exactamente, nosotros lo teníamos anunciado, como bien tú decías, ¿no? Ya nosotros elaboramos dentro del grupo de políticas climáticas un informe que es mensual, o sea que se actualiza mensualmente, pero que pronosticamos a 3 meses en adelante. Y ya desde septiembre, venimos anunciando estas anomalías de precipitación que muy posiblemente iban a alcanzar el norte de Uruguay. Ahora, el tema de la coordinación no corresponde en este caso a INUMED, sino corresponde, repito, al SINAE junto a las jefaturas departamentales, poder tener todo listo, ante la eventualidad de estos fenómenos extremos. Que efectivamente han sido extremos acá, ¿no? Se compara la gravedad con la de las famosas inundaciones del año 1959. No exactamente iguales, pero como que hubieran estado cerca. Sí, el 59 fue un año muy particular, tanto las lluvias que se dieron en abril del 59, que fueron muy excesivas, básicamente tanto en la cuenca del Uruguay como del Río Negro. Tal vez los que son más veteranos, tienen mucha memoria, se acuerdan de lo que ocurrió con la presa de lo que será el Río Negro, ¿no? Básicamente ahí en Rincón del Bonete, ¿no? Donde las aguas superaron la presa y determinaron el cierre de la presa por inundación de la sala de máquinas, ¿no? El Uruguay en ese momento estuvo, diríamos, varias semanas, meses sin incluso energía eléctrica, por lo menos generada a raíz de esa grave situación pero una buena cosa es aclarar que el evento del año 59 no fue debido al fenómeno del Niño, sino fue debido al pasaje de perturbaciones atmosféricas que determinaron ese fenómeno. O sea, no todas las lluvias se deben al fenómeno del Niño, ¿no? Sí, además acá estamos hablando de inundaciones y lluvias copiosas a fines del año, ¿no? En el comienzo del verano. Sí, es bueno aclarar que justamente el fenómeno del Niño se caracteriza por eso, ¿no? Lo que sería el trimestre, en el caso de nuestro país, básicamente, el último trimestre del año siempre es el más afectado. Estamos hablando entre octubre, noviembre y diciembre. Esos serían los meses más afectados. Luego hay un cierto parate, diríamos, en lo que sería enero, febrero, y luego vuelve a retomarse nuevamente hacia marzo, abril, vuelve a retomarse las lluvias excesivas, básicamente en el norte del país. Ese es el patrón, diríamos, típico del impacto de la fase cálida del fenómeno del Niño sobre nuestro país. Es bueno aclarar también que estas lluvias no solo afectan a Uruguay, obviamente afectan al sur de Brasil, la región oriental de Paraguay, o sea que a veces, a pesar de que no tenemos lluvias excesivas sobre Uruguay, la inundación que viene, o sea, los altos niveles del río, el río Uruguay básicamente, nos afectan incluso a posteriori. Tenemos inundaciones
desplazados de la zona litoral del Uruguay hasta de repente muy entrado el año, ¿no? De repente hasta mayo, junio, pero por un problema de las lluvias fuera de nuestro país. Enseguida voy a preguntarle por perspectivas, pero para terminar, también hay que atribuir al fenómeno de El Niño, por ejemplo, ese baldazo de agua tremendo que sufrió la ciudad de Rivera hace muy pocos días y que provocó una inundación repentina. También forma parte del mismo fenómeno lo ocurrido en algunos lugares de Argentina con granizadas o turbonadas. Okay. ¿Son todos hechos que se atribuyen también al Niño? El Niño, digo, es una condición general, como yo decía, climática, ¿no? Que favorece la ocurrencia de mayor cantidad de tormentas y también favorece la intensidad de cada una de las tormentas. O sea, las tormentas que normalmente se presentan no es que si no hubiera el Niño no se hubieran presentado, pero sí, estando en condición del Niño, favorecen que esas tormentas sean más intensas o, por ejemplo, de más larga duración. Ese es el principal aspecto. O sea, por ejemplo, la ocurrencia de granizo, de repente, si no hubiera estado la condición del Niño, de repente no se hubiera dado el evento de granizo. Sí hubiera estado la tormenta, pero no el evento de granizo. O si la lluvia hubiera sido intensa, estamos hablando, por ejemplo, o hablar de 100 milímetros en un día, si está la condición del Niño, muy posiblemente esos montos sean superiores. En vez de ser 100 milímetros, podrían ser 140 o 150 milímetros. Eso es lo que favorece el Niño, es una condición climática que favorece la ocurrencia de tormentas, la ocurrencia de precipitación y de otros eventos extremos como vientos o granizo, ¿no? Enseguida completamos este diálogo. Seguimos en entrevista con Mario Videgain, máster en Ciencias de la Atmósfera, coordinador del Grupo de Perspectivas Climáticas, compuesto por el Instituto Uruguayo de Meteorología y la Universidad de la República. Videgain, ahora quiero preguntarle por lo que viene. ¿Hasta cuándo vamos a padecer los efectos de El Niño acá en Uruguay? Sí, nosotros hemos actualizado justamente nuestra perspectiva climática ahora para el trimestre de diciembre, enero, febrero, y lo que mostramos son lluvias por encima de sus valores normales, por ejemplo sobre Uruguay, al norte del Río Negro. Esto justamente, este pronóstico lo hemos hecho en acuerdo con los climatólogos de la región, en el último foro de perspectivas climáticas que se realizó en Porto Alegre. Y digo, estamos todos de acuerdo que la región oriental de Paraguay, sur de Brasil, norte de Uruguay y este de Argentina van a continuar con lluvias por encima de lo normal. Ahora, particularmente en Uruguay, como yo les mencionaba, hay muchas chances de que, por ejemplo, el mes de enero y comienzo de febrero nos dé un respiro en cuanto a las lluvias excesivas, por lo menos al norte del país, porque históricamente, digo, cuando tenemos fase cálida del Niño, digo, tenemos esa, diríamos, pérdida de señal o disociación entre el fenómeno del Niño y la lluvia sobre Uruguay. Pero, lamentablemente, después, a partir de mediados de febrero, marzo, se retoma esta relación y volvemos a tener lo que nosotros llamamos un otoño húmedo sobre nuestro país, básicamente también al norte del Río Negro, por efecto del Niño. Es bueno mencionar que el Niño, tal como lo decimos, eso es un fenómeno de origen oceánico y que va a ir desapareciendo lentamente en el correr de los próximos meses. Estimamos que ya a finales de otoño del año 2016 este fenómeno ya estaría en franca desaparición. De modo entonces que la situación se normalizaría en el norte de nuestro país por un par de meses, o podría complicarse porque las lluvias fueran fuertes aguas arriba. Bueno, eso es lo que te quería mencionar. Digo, no quiere decir que por más que las lluvias sean normales en nuestro país, por ejemplo, por un mes y medio, no quiere decir que el río Uruguay vaya a descender de sus niveles, porque las lluvias van a continuar siendo excesivas, por ejemplo, en el sur de Brasil. Lamentablemente esa es la situación. Algo que me olvidaba de mencionar en cuanto a las temperaturas, ¿no? Temperaturas medias, también es importante señalar que el pronóstico que se elaboró hace unas pocas semanas indica que las temperaturas medias, por lo menos a nivel de prácticamente todo Uruguay, van a estar algo por debajo de sus valores normales, también por efecto de esta fase cálida del fenómeno del Niño, ¿no? La numerosa nubosidad que vamos a tener va a implicar que las temperaturas máximas, por ejemplo, diurnas, no sean tan, altas como, no alcancen sus valores normales, e incluso puedan estar algo, decíamos, un grado y medio por debajo de sus valores normales. Un verano entonces que puede ser lluvioso, básicamente en el norte,
y con temperaturas que pueden ser incluso por debajo de sus valores normales. Usted está hablando especialmente del norte, pero claro, en una época como esta también hay otro foco de interés. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué va a pasar con las lluvias y con la temperatura en el sur, en la costa, teniendo en cuenta justamente el turismo? ¿Qué es lo que en este contexto de El Niño cabe aguardar para enero, para febrero? Sí, también es bueno aclarar que las discusiones que hemos tenido en el grupo de perspectivas climáticas y dentro del foro de perspectivas climáticas a nivel regional, en el caso de Uruguay hemos dejado lo que sería toda la zona costera, prácticamente desde Colonia, Rocha, con condiciones normales de precipitación. Repito, por un tema de que el fenómeno del Niño no afecta, no llega, históricamente no afecta o no llega a afectar el sur de nuestro país. Uh-huh. Ahora, en el caso de temperaturas, ahí es diferente. Digo, en el caso de temperaturas sí hemos colocado todo el Uruguay, decíamos, con temperaturas algo por debajo de lo normal para este verano. Estamos hablando de enero, febrero, marzo. Eso también por efecto de la abundante nubosidad, repito, que pueda haber en estos meses. Uh-huh. O sea que en materia de precipitaciones, dice usted, tendríamos en la costa un verano normal. Sí, básicamente normal. Digo, también es bueno mencionar que los últimos 3 meses, por ejemplo, como yo decía, que son los de más afectación por el fenómeno del Niño, octubre, noviembre, diciembre, hemos terminado en el sur del país con condiciones prácticamente normales de precipitaciones. O sea, hemos tenido un gradiente, por así decirlo, de precipitaciones muy importante entre el norte de nuestro país y el sur, ¿no? Estamos hablando ahora en diciembre de 500 milímetros prácticamente en Rivera, y valores aquí en Montevideo que han estado en el orden de los 90 milímetros, 100 milímetros, o sea, valores normales para esta época. Para terminar, Videgain, entonces hemos hablado del norte especialmente y también le he preguntado algo sobre el sur. Una vez que pase el fenómeno del Niño, una vez que se vaya licuando, como usted señalaba, ¿qué cabe esperar? ¿Vendría la Niña? No es la mayor probabilidad. La mayor probabilidad es que al salir de una fase cálida nosotros entremos en lo que llaman una fase neutra o neutral, o sea, condiciones de normalidad desde el punto de vista del fenómeno del Niño, ¿no? Está claro. Repito, no es la mayor probabilidad de que venga una fase fría. Eso, diríamos, por lo menos los modelos, incluso modelos climáticos, esa posibilidad prácticamente no le asignan probabilidad. Lo más importante sería, o más probable, que venga luego de la desaparición de la fase cálida, repito, una fase neutra desde el punto de vista del fenómeno del Niño. Se lo pregunto porque he escuchado a gente especular. ¿No será que después de las inundaciones tendremos sequía? Bueno, este año, si ustedes recuerdan, sí, el primer semestre de este año hemos tenido una sequía, yo diría, importante en algunas partes del país, tal vez no en el norte, pero sí en el este y sur. Y bueno, este año 2015 vamos a terminar con ese tipo de fenómeno, ¿no? Una sequía en el primer semestre y inundaciones, lamentablemente, en el segundo semestre. ¿Y en el 2016? No creemos que eso sea así, porque, repito, si los modelos mostraran, la posibilidad siquiera de una fase fría, creo que eso ya lo estaremos monitoreando, pero, repito, la mayor probabilidad va a ser que estemos en una fase neutra desde el punto de vista del Niño. Bueno, le he planteado una cantidad de preguntas, como usted notó. ¿Quedó algún punto importante por mencionar? No, mencionar, repito, eso de la temperatura, que fue una cosa temperatura del aire, que va a estar algo por debajo de sus valores normales, o sea que vamos a tener un verano, repito, por lo menos en el sur, que sería, normal desde el punto de vista de las lluvias, pero algo más fresco de lo normal en cuanto a temperatura. ¿Qué quiere decir eso en números? No, que vamos a tener básicamente las temperaturas, estamos hablando de 1 grado y medio por debajo de sus valores normales, y que va a afectar básicamente las temperaturas máximas, o sea que los mediodías o las tardes, por así decirlo, van a ser algo más fresca de lo normal. Pero como estamos en la fase, estamos en el verano, tal vez no lo notemos en demasía, porque cuando estamos hablando de temperaturas de verano, estamos hablando de repente de promedios de 24 a 25 grados, que tengamos 1 grado menos, es muy difícil a veces para la persona común poderlo sentir, ¿no? Tener la sensibilidad como para detectar esa anomalía. Mario Videgain, coordinador del Grupo de Perspectivas Climáticas, compuesto por el Instituto Uruguayo de Meteorología y la Universidad de la República. Le agradezco especialmente su participación esta mañana con este análisis y volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muy feliz año para todos. Hasta pronto.